se llama Adivina qué. Okay, cada uno de ustedes, la pauta, la pista. Cada uno de ustedes lo tiene. Para cada uno de ustedes es muy, muy importante. Cada uno de ustedes tiene eso, pero no se ve. ¿Qué soy yo? Adivina qué. Tal vez habla con la persona al lado. ¿Qué es lo que hablo? De lo que hablo hoy. Adivina qué. ¿Todos los tienen? Muy importante para todos nosotros. Define quiénes somos, pero no se ve. No puede verlo. ¿Ok? Habla con la persona al lado y podemos ver quién tiene razón. ¿De qué hablo? Ok, tal vez. Ok, tú eres el alumno estrella hoy, entonces, ¿qué opinas tú? El nombre, cerca, casi. ¿Otra? ADN, ok, sí, tal vez es otra respuesta correcta, pero no es la respuesta en mi mente, tal vez. Lamentablemente, no hay premio para... Estoy hablando de un árbol genealógico. Un árbol genealógico. ¿Qué dice de ti? ¿Qué dice sobre ti? Tu árbol genealógico. Entonces, hoy día vamos a pensar en el árbol genealógico de Jesucristo. Y voy a leer la lectura de hoy, de Mateo 1 al 17, que dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Nasón y Nasón de Salmón. Salmón fue padre de Boaz, cuya madre fue Rab. Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, Abías de Asa, Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, Joram de Uzías, Uzías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud y Abiud de Eliakim. Eliakim de Azor, y Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim, Akim de Eliud, Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, y Matán de Jacob, Jacob fue padre de José y el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El árbol genealógico de Jesús. ¿Qué dice sobre ti tu árbol genealógico? Me acuerdo de dibujar mi árbol genealógico cuando tenía como 7 años en el colegio. No sabía mucho más que mis abuelitos, entonces mi árbol genealógico tiene como 3 niveles solo, en mi mente. Pero me dicen al menos que mis raíces genealógicos son de Inglaterra y de Gales. No sé lo que me dice esto, pero por bien y el mal es así. Y Steph, mi esposa, que lamentablemente no puede estar hoy, y Steph me dice que en su árbol genealógico hay ladrones que robaban ovejas en Inglaterra y fueron enviados como prisioneros a Australia, que era al principio como una colonia cárcel, que explica mucho eso. Después de 17 años del matrimonio, me confesa eso, Steph. Hoy hay muchas personas interesadas, ¿cierto?, en trazar, de ver su árbol genealógico. Existen muchos servicios para hacerlo. Ancestry.com, MyHeritage.com.
FamilySearch.com, FindMyPath.com. Hay muchos servicios donde se puede ver tu árbol genealógico. Y tal vez tú eres una de estas personas que te interesa. Incluso vi esta semana online que Chile ofrece un servicio para personas adoptadas para acceder a información sobre su pasado desconocido biológico. A veces causa un gran daño, ¿cierto?, de no conocer nuestra pasada, nuestra historia familiar. Y mi árbol genealógico me dice que soy hijo de Russell y Joy, hermano de Kate, nieto de Ted y Edna, primo de muchos, sobrino de algunos. Pero estos nombres en mi lista, ¿cierto?, en la cronología de mi historia, no son solo nombres, son personas. Son personas con historias. Para saber quiénes somos, el árbol genealógico nos muestra nuestra historia, nuestras raíces. Y en una gran parte nos ayuda a dar una respuesta a la pregunta tal vez muy importante para la mayoría de nosotros: ¿quién soy yo? Para conocer realmente quién es Jesús, para responder correctamente sobre su identidad, su árbol genealógico nos ayuda. Y nos ayuda a ver cosas súper importantes sobre Jesús. Y en primer lugar, llegamos a conocer a Jesús como el hijo de David, hijo de Abraham, como su árbol genealógico nos dice. Y muchas veces, tal vez en la lectura diaria de la Biblia, llegamos a una genealogía y pensamos, genial, puedo saltarla y seguir con la historia después. Pero las genealogías en la Biblia son muy importantes. Muchas veces las saltamos o solo usamos cuando queremos elegir un nombre, tal vez bíblico, para un bebé. Pero muchas veces la pregunta para nosotros es: ¿para qué me sirven? ¿Realmente son importantes? Mateo 1 abre afirmando que Jesucristo es el hijo de David, hijo de Abraham. Mateo quiere aclarar y afirmar desde el principio que Jesús viene de la línea correcta, la línea real, la línea de la promesa. El trasfondo del libro de Génesis nos muestra la realidad de Jesús viene y es de la línea correcta y real. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac de Jacob, Jacob de Judá. Judá fue padre de... Y sabemos al tiro que Jesús viene de la línea correcta. Mateo quiere afirmar eso. La historia de la Biblia comienza de forma muy similar, muy parecida. Y Génesis mismo es un libro estructurado por las genealogías. Y vemos en la estructura, ¿cierto?, de Génesis, que en el principio Dios creó el mundo, creó los cielos y la tierra. Génesis 2:4. Estos son los orígenes, literalmente las generaciones o la genealogía, ¿cierto? El árbol genealógico de la creación. Y después, en Génesis tenemos otras referencias, las generaciones de Adán, Noé, Sem, Tare, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob. Génesis quiere mostrarnos cuál es la línea correcta a través de la cual Dios iba a cumplir el gran plan de salvar al mundo de las consecuencias del pecado. Génesis nos muestra la línea de la promesa. Y Mateo 1 abre afirmando que Jesús tiene que ver con esa línea. La línea de la promesa. La línea de la bendición. En todo hay como 25 genealogías en la Biblia. ¿Por qué? ¿Para qué? Interesantemente, tenemos a lo largo de la Biblia, en Génesis,
Adán, Noé, Ismael o Isaac, Esaú, Jacob, vemos en Génesis que las genealogías sirven para definir los orígenes de la humanidad y de las naciones y afirmar cuál es la línea escogida por Dios. No por Ismael, no por Esaú, sí por Isaac, sí por Jacob. En Éxodo, a Crónicas, vemos las tribus de Israel y la línea sacerdotal que sirven para afirmar quién es o cuál es la identidad de las tribus de Israel y cuál es la línea sacerdotal, de dónde vienen los sacerdotes. Después del exilio tenemos otras genealogías de Esdras y Nehemías que afirma quiénes son los repatriados del exilio y quién es parte de esa comunidad a la vuelta del exilio. Y en los evangelios tenemos en Mateo y Lucas solamente para demostrar cumplimiento mesiánico. Mateo quiere afirmar al principio de su evangelio, que Jesús es de la línea correcta. Sus raíces familiares son las raíces de la promesa, de bendición, y que tiene que ver con el reino. Y dos personas importantes, obviamente Abraham y David. Abraham recibió promesas acerca de tierra, pueblo y bendición no solo para él, pero bendición para todo el mundo. Mateo dice, Jesús viene para cumplir eso. Segundo Samuel 7 habla de David. Cuando Dios hace promesa con David, de David iba a llegar un rey que iba a reinar para siempre. Mateo afirma, Jesús es este rey. La genealogía de Jesús como relato familiar, sí, pero aún más un relato teológico. No es solo para diversión. Y tampoco no es esencial para entender quién es Jesús ver su genealogía. Tenemos dos evangelios, Juan y Marcos, que para ellos poner la genealogía de Jesús no importa. Mateo quiere afirmar en términos teológicos que Jesús es el Hijo prometido. Y las genealogías, como un autor dice, son selectivas con el fin de reforzar motivos teológicos o ayudar a los lectores a memorizar los datos genealógicos. En la forma de la genealogía de Jesús, tal como Mateo lo pone, vemos esto con la estructura de 14 generaciones. Hay personas olvidadas, perdidas en la lista. No es una lista exhaustiva, sino una lista teológica. Y vemos el vínculo con Abraham y David. Mateo quiere afirmar que Jesús viene de la línea correcta, la línea de la promesa, la línea de la bendición y la línea del rey. Y Mateo organiza la genealogía en 3 grupos de 14 para mostrar que Dios tiene un propósito en la historia. La historia temprana que conduce a David, la monarquía que conduce al exilio en Babilonia y la historia de Israel después del exilio que conducen y apuntan a Cristo. Finalmente es un relato de la historia completa de la Biblia a través de la genealogía. Solo por mencionar algunos nombres, Mateo ha afirmado toda la historia de la Biblia, desde Adán hasta Cristo, solo por poner algunos nombres. La genealogía de Jesús nos muestra a Jesús como hijo de Abraham, hijo de pacto, hijo de promesa, el hijo de David, el rey que reinaría para siempre. Y ambas promesas tienen su sí en Jesús, y su árbol genealógico y su trasfondo familiar tiene la meta, ¿cierto?, de presentarnos a Él en estos términos. Toda la historia familiar tiene su meta, su fin, su cumplimiento y propósito en Jesús. Eso es lo que afirma Mateo. Entonces, Jesús nació como el hijo de David, hijo de Abraham, y como el que cumple y redime la historia familiar de Israel. Tal vez al pensar en
los árboles genealógicos nuestros, tal vez tenemos algunas personas que nos gustaría borrar, olvidar. Es así con la historia de Jesús. Por ejemplo, Jacob. ¿Qué sabemos de Jacob? El que mintió y engañó a su hermano, para recibir la herencia familiar. Judá y Tamar. Judá, no un hombre muy honrable. Tamar, que fingió ser una prostituta para acostarse con su suegro, para dar a luz a un hijo, porque su esposa había muerto. Rahab, la prostituta de Jericó, que ayudó a las espías. David, el gran rey, pero en la genealogía de Jesús, ¿qué es el hecho destacado? Su pecado con la esposa de Urías, Betsabé. Salomón, el gran rey sabio, que se hizo la más necio. 1000 mujeres. Casi imposible creer eso al leer en el libro de los Reyes. Manasés, el rey que en el relato histórico de los reyes nos dice que Manasés es el rey que hizo continuamente lo que ofenda al Señor, más que los reyes antes. Esa no es una historia de una familia perfecta. Aunque hay estrellas que brillan, Ezequías y Josías, reyes buenos en un sentido, por sus reformas, pero no eran capaces, ¿cierto?, de renovar, de cambiar la historia de su familia, que terminó siendo exiliada esa familia. Cada nombre menciona a alguien con la misma enfermedad, con el mismo problema y la misma tendencia al pecado. Nos cuenta una historia triste del esperar por el miembro de la familia que cambiaría la dirección de la historia familiar hacia adelante. En Jesús encontramos a este hijo, nacido como Cristo, nacido para cumplir y redimir. Como un autor dice, gran parte de la genealogía recuerda dolorosamente los fracasos pasados de Israel. Una lista de fracasos. No se trata simplemente de una cuestión de integridad histórica, sino que plantea una cuestión teológica sobre el papel necesario del Mesías. No solo las promesas del pacto exigen la venida del Mesías, sino también la trágica caída del pueblo de Dios. La genealogía de Jesús nos llama atención al problema que cada generación tenía. Y el nuevo comienzo que finalmente el hijo nacido como hijo de Abraham, hijo de David, ¿por qué ha venido? La genealogía indica que la historia que Mateo está a punto de contar está relacionada con las Escrituras, cumple sus pactos y en última instancia remedia el problema familiar. La mención de David es una de las muchas imágenes que pasan rápidamente ante nuestros ojos para que podamos escuchar con inteligencia el pronunciamiento angelical. Le llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es donde nos guía la historia familiar de Jesús. Finalmente a Jesús que nació para cumplir y redimir esa historia familiar. Jesús y su nombre, con muchos otros, tiene un significado importante. Dios salva. Jesús nació para salvar. Jesucristo, ha venido para reinar, salvar y reinar. Dos cosas que ningún ser humano en la lista de la familia de Jesús podía hacer perfectamente. El Evangelio no solo, ¿cierto?, relata el trasfondo familiar de Jesús, sino también lo que hizo en su vida, su enseñanza, su obediencia. ¿Por qué nació? Su fidelidad al punto de sufrir la muerte, como Jesús mismo más tarde en Mateo
aclara, proclama. El Hijo del Hombre, su forma de hablar de sí mismo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús nació para cumplir la historia familiar, para salvar, rescatar. Como Romanos 6, reflexionando en el hecho que Jesús murió en la cruz, nos recuerda porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús nació para cumplir y para redimir la historia. Jesucristo, siempre pensaba cuando era joven y que Jesucristo fue su apellido, ¿cierto? Había una familia de Cristos. María Cristo, José Cristo. Pero sabemos, ustedes son más inteligentes que yo, entonces saben, no es su apellido, sino su título. Jesucristo, el que cumple y redime la historia trágica de su familia y que lleva la bendición prometida al mundo, el que lo hace posible, finalmente, de nacer de nuevo en la familia de Dios. El Evangelio de Mateo no solo nos cuenta de las raíces de Jesús, sino también su destino, su meta, su propósito. En la Navidad recordamos de Él, ¿cierto? Que nació de la línea correcta para cumplir y redimir su familia. Cada persona en la lista de su familia necesita la salvación que Jesús ofrece. Y para hacerlo posible, nacer de nuevo en su familia, la familia de Dios. El muy amigo de Jesús, al reflexionar en su nacimiento, lo dice así: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El camino de ser parte de esta familia de Dios es por creer en su nombre. Y no es solo decir en el nombre de Jesús, es entender qué significa Jesús. Dios salva. ¿Qué significa que Él es el Cristo? Él es el Señor. Creer en su nombre no es orar al final en el nombre de Jesús solamente, pero es recibirlo como realmente es. Rey, Salvador. Y poner toda tu confianza en Él. Por creer en Jesús, Juan nos dice que nacemos de nuevo en su familia, la familia de Dios. Por el Hijo llegamos a conocer al Padre, no como el Padre solamente de Jesús, sino nuestro Padre. La Biblia nos cuenta una historia familiar. El árbol genealógico de Jesús nos proclama la razón por la cual nació, para cumplir, para redimir, para salvar. Y el árbol genealógico de Jesús también nos proclama el camino para ser salvo por Jesucristo, por creer en su nombre. Y el árbol genealógico de Jesús nos proclama una historia familiar que por adopción, por la fe en Él, nosotros podemos llegar a ser parte de su familia. Que su historia familiar puede ser la nuestra. Tal vez tu historia familiar es un desastre. No lo sé. Todos nosotros tenemos familias complejas, familias diferentes. Tal vez no sabes tu historia familiar. ¿No tienes idea?
Tal vez nunca has tenido una experiencia muy buena de la familia en este mundo. Jesús nació para hacer lo posible, lograr a cambiar nuestras historias, que no se definen por daño, tristeza, tensión, relaciones rotas, conflictos familiares. No, Jesús nació para que por la fe pudiéramos llegar a ser parte de su historia familiar, parte de su destino, parte de la realidad eterna que empieza aquí y ahora, en esta familia. Jesús nació para redimir y cumplir, para hacer lo posible a llegar parte de la familia de Dios. De nuevo, el muy amigo de Jesús proclama en su primera carta, capítulo 3, versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Al pensar en ti mismo, al pensar en tu identidad personal, ¿cuál es lo más importante para ti? Tu familia terrenal, lo que haces, tu nombre, o ser hijo de Dios por adopción, por la fe en Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, Rey, Salvador, que nos lleva realmente esa bendición eterna. Entonces esta Navidad recordemos esto, celebramos esto y disfrutemos de esto. Que el hijo que nació es el hijo de David, hijo de Abraham, el que cumple y redime la historia de Israel y el que lo hace posible nacer de nuevo en la familia de Dios. Amén. Amén.